Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada jueves tenemos un programa más de Crónicas de Banqueta Presenta y en esta ocasión tenemos un invitado de verdad que estupendo, genial, de lujo, ¿no? Vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Pavel? Él es Pavel Granados, hoy director de la Fonoteca Nacional, pero pues bueno, una gran persona. ¿Qué tal, Pavel? Buenas noches, ¿cómo estás? Arturo, buenas noches, contento de saludarte, gracias. Contento yo porque por fin se pudo. Yo te quería como para el último programa del año, para despedir bien el año, pero ahora lo vamos a hacer para iniciar bien el año. Y yo te agradezco porque por ahí supe que estabas, pues ya sabes, seguimos, no bajen la guardia, aprovechamos con este SARS-CoV-2, que no sé ya si te detectaron el puro COVID o el nuevo o cómo estuvo ahí, Pavel. No, pues ni idea, no sé ni de cuál, pero ya estoy bien. Gracias, qué bueno. De verdad es un gustazo tenerte, porque pues Pavel es una excelente persona, un melómano de corazón, como lo conoce la gente, pero también tiene otra parte, que es un gran escritor, conocedor de muchos temas, buen conversador. Platicar contigo es siempre agradable. Pues hoy por hoy estás en la Fonoteca Nacional, ¿verdad? Ahorita sí, aquí ando en mi oficina. Y eres el director de la fonoteca. Ya platicaremos de ello, pero Pavel, yo les decía que era mucho más que eso. ¿Cuándo es cuando te empieza a interesar la cultura como tal, Pavel? La cultura como tal, bueno, eso sí, quién sabe, es una pregunta muy difícil, así como, y que yo me haya dado cuenta de que me interesara la cultura como tal. Pues yo creo que desde, es que eso es una cosa que entra muy inconscientemente, ¿no? Porque de niño había muchos libros en casa de mis abuelos, donde yo vivía, entonces me la pasaba, pues no leyendo, bueno, sí, ojeando, leyendo. Había un rincón en casa de mis abuelos lleno de cosas, por ejemplo, me acuerdo mucho, yo creo que de Rius y de los agachados y los supermachos, que yo leía así obsesivamente, y había unos cuadernitos de literatura mexicana donde leía a Juan José Arreola y a a Manuel Acuña, cosas así. Yo creo que esa es la manera en que entra la cultura, ¿no? Entonces, pues ahí me di cuenta. ¿Y qué más? Pues había rinconcitos en casa de mi abuela donde había libros. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de un anecdotario de radio y televisión que se había publicado en los años 70. Entonces lo tenía mi abuelo, entonces pues, lo leí hasta que lo desmoroné de tanto que leí ese libro. En fin, yo creo que, bueno, naturalmente la música, ahí se escuchaba mucha música, toda mi familia es muy, de melómanos, entonces empezando por mi papá que escuchaba una música que yo odiaba de niño porque me obligaba a escucharla, que era el rock progresivo. Hasta la fecha, no creas que me entra mucho eso. Su ídolo era Frank Zappa, pero me acuerdo que se escuchaba mucho en mi casa a Nacha Guevara, a Violeta Parra. O sea, todo eso lo escuché de niño. El cine, bueno, mis tíos son arquitectos, o sea que también siempre me ha interesado ese mundo de la arquitectura. Pero, por ejemplo, el cine, pues desde niño yo me acuerdo que me llevaban a la muestra y que vi a Woody Allen, Blade Runner de chiquitito. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir de eso? Ese es el mundo del arte, ¿no? De la cultura. Bueno, no sé, está todo interrelacionado y yo creo que eso es como esa es la manera en que fue entrando en mí ese mundo. Claro, claro. Y aparte, pues bueno, yendo a estos grandes cines, cuando la Cineteca no estaba donde está ahorita, ¿no? Sino en la antigua Cineteca o estas salas. No, sí estaba donde está ahorita, pues aquí tampoco soy tan viejo, porque estaba aquí donde está ahorita. Lo que pasa es que también me estoy acordando que iba al CCU, acá en la UNAM. Ahí me acuerdo que vi Comedia de una noche de verano sí se llama así, de Woody Allen. Ahí vi Ajá. Cel de niño, todo eso lo vi de niño. Y en la Cineteca también me acuerdo haber ido a ver películas ahí. Y todas estas revistas que después, bueno, fueron colección de otro gran personaje del cual fuiste amigo, y encontrártelas ya de más grande, pero ya para estudiarlas, digo, porque, por ejemplo,
hablemos de Carlos Monsiváis, del cual conoces y tienes ahí una amistad. Él coleccionaba mucho de esta historieta y muchos discos también. Bueno, así tanto como amigo. Bueno, Monsi me dijo un día, yo lo fui a buscar a su casa cuando yo tenía como, no sé si 17 o 18 años, le fui a tocar a su casa porque lo quería conocer. No estaba, me dijeron que le hablara por teléfono. Le hablé, platicamos, un día lo fui a ver, volvimos a hablar por teléfono, así. Y y un día me dijo, tú coleccionas tal y cual cosa, sí, tú coleccionas tal y cual otra, sí. Y me dijo, pues tú y yo tenemos que ser amigos, ¿sí? Pues bueno, pero claro que a mí ver a Carlos Monsiváis me imponía muchísimo, ¿no? Claro. Era todavía más tímido de lo que soy ahora y entonces me costaba mucho trabajo platicar con él. Me acuerdo que una vez lo entrevisté, hice una entrevista que me gustaría recuperar, porque, bueno, naturalmente el cassette, quién sabe dónde quedó, pero por lo menos debe estar por ahí publicada. Pero nos quedamos platicando un buen rato de boleros, de películas, de libros, allí en su casa, en Portales. Importante. Tenía, me acuerdo mucho unos dibujos que le había hecho José Luis Cuevas. Junto a su escritorio estaba esa fotografía de María Félix, de los ojos de María Félix en Enamorada, dedicado por la actriz a Carlos. De su lado derecho tenía un mueblecito de libros, donde tenía las obras completas de Alfonso Reyes. En fin, a mí me volvía loco poder visitar a Monsi en su casa. Y pues yo nunca he visto los cómics de Monsi. Tuve la suerte hace poco de visitar más bien la parte no pública de la biblioteca de Carlos Monsiváis, que está en la Ciudadela. Es a lo que iba. Es a lo que iba. Lo que pasa es que ahí yo fui a la biblioteca privada Carlos Monsiváis, porque afuera está parte de algunos libros y algunas cosas que él coleccionaba, le gustaba coleccionar muchísimas cosas, muchos detalles, ¿no? Pero adentro sí tiene, por ejemplo, la colección completa y por partida doble de la familia Burrón, por Por ejemplo, ejemplo. pues ahí vi revistas que yo no sabía que tenía tantas revistas. Monsiváis, eso sí me impresionó mucho. Muchísimas de todo tipo de revistas, todo tipo de cómics, Ajá. desde hace muchísimos años. Pues era un fanático, era un acumulador compulsivo, un consumista de cultura, pues alguien que tenía, no se perdía ningún aspecto de la cultura. Eso es muy asombroso en el caso de Carlos, ¿no? Exacto, exacto. Por eso te digo, ahí también me quedé maravillado, porque aparte de los libros, digo, muchas historietas y muchas cosas que él tenía, acostumbraba mucho a ir a los bazares, ¿no? Estos antiguos, y compraba y compraba y compraba. Pues yo una vez, de las últimas veces que lo vi, me invitó a desayunar. Entonces, pero me dijo que lo viera en el bazar de la Rosa de ahí de la calle de Hamburgo. En Zona Rosa, ajá. Sí, entonces fui y no, naturalmente llegó como 2 horas después de lo que me dijo, pero fue pasando por todos los lugares y fue dejando apartadas cosas. Y ya fuimos a desayunar al péndulo que estaba ahí junto, con el fisgón, me acuerdo que estaba el Mm. fisgón. Y entonces ya pues fuimos platicando un buen rato, pero ahí vi cómo compraba Monsi, cómo lo tenían esperando, porque yo pasé antes por los puestos y todos decían, ese está apartado para Carlos Monsiváis, ese está apartado para Carlos Monsiváis. Y ni siquiera me dejaron ver lo que tenía apartado para Carlos Monsiváis. Ya, fíjate, nada más. Y él aparte, pues Yo lo también, encontré en la Lagunilla algunas veces. También, ajá, pero de ahí la Lagunilla es una albura, a veces sí hay cosas interesantes, ¿sabes? ¿No? Pero ahí lo vi pasar, es muy chistoso porque yo lo vi pasar nada más. Y la siguiente vez que lo vi, él me hizo una radiografía de todo lo que había visto. Me hizo preguntas de varias cosas que yo pensé que él se había dado cuenta. ya ves. Oye, y aparte también te da por escribir, digo, ahorita antes de empezar con los sonidos y la música y demás, te da por escribir, y pues bueno, tú has hecho ahí algunos libros, ¿no? Como Mi novia la tristeza y La última luna, junto con Guadalupe Loaesa, que es una amiga que dices que la conoces gracias al mismo Monsiváis. Monsi, un día que estaba en casa de Monsi,
hablamos de Guadalupe y le dije, ay, pues a mí me gustaría conocerla. Tomó el teléfono y me dijo, te la voy a presentar. Y le habló por teléfono y le dijo, te quiero presentar a un amigo. Y ya, un día me invitó a Guadalupe, platicamos y desde entonces somos amigos, pero son hace muchísimos años, muchos años, que somos amigos Guadalupe y yo, yo creo que desde el 94. Ya. Entonces, ahí Carlos hizo esa buena obra que nos hizo, yo creo que a los dos, porque hemos sido muy buenos amigos, hemos hecho muchos proyectos juntos, hemos viajado mucho, porque de que hicimos el libro primero fuimos amigos, ¿no? Pero de que hicimos el libro de Agustín Lara, presentarlo, yo no sé, si a lo mejor si te digo que lo presentamos 200 veces, me quedo corto, no te podría decir. Alguna vez vi una carpeta que alguien hizo con las presentaciones, con las notas de las presentaciones, eran 3 tomos grandotes, 3 engargolados grandotes de presentaciones. Pues bueno, te puedo decir que todo México le dimos la vuelta hablando de Agustín Lara, pero pues fuimos a Estados Unidos, España, a República Dominicana, no sé, a muchos lados, hablando, Guatemala, hablando de Agustín Lara. Pues es un personaje a mí me ha maravillado siempre, a Guadalupe también, y nos ha permitido pues divulgar la música de Agustín Lara. Pero bueno, Pavel, tú eres un gran investigador y a ti, por ejemplo, lo mismo platicas de Agustín Lara que de Tintán, que de Resortes, que de este Regiomontano, ¿cómo se llama? El de la música, Eulalio González Piporro, ¿no? Pues quién sabe, porque luego me dicen que yo he platicado de unos temas que yo ni sé nada, entonces no sé, no sé cómo le he hecho. Ya, y pues bueno, desde antes de entrar en la Cineteca, tú ya tenías todas estas investigaciones que, La que, que, fonoteca, que has hecho, sí. y, y eso es lo interesante cuando lo platicas, porque te hemos visto en varios documentales, en muchos documentales yo le prendo a Canal 22 y está Pavel comentando algo, y esto es lo interesante. Todo esto lo haces con mucha pasión, y yo creo que llegas a la Cineteca y llegas como a tu lugar soñado, así pienso yo. Bueno, la fonoteca. La fonoteca, perdón, y yo soy, me estás diciendo, siempre dices que la gente se equivoca entre la fonoteca y la cineteca, y mira, me tocó a mí. Tocó, ajá. En la Fonoteca Nacional. Llegas y, o sea, creo que es uno de los lugares más bonitos que hay en México. Bueno, naturalmente es uno de los lugares más bonitos, más emocionantes, yo diría más entrañables, con mayor número de secretos que tiene la Ciudad de México, porque tiene una cantidad de documentos que hasta ahorita es imposible oírlos todos, ni siquiera nosotros los hemos oído todos porque no están todos digitalizados. Es un Exacto. trabajo a largo plazo, pero pues no sé, relacionarte con la cultura por medio de los sonidos te abre otras puertas. No sé, te puedo poner muchos ejemplos. Siempre hay un nuevo ejemplo de lo que hay en la Fonoteca Nacional. Por ejemplo, así por poner cualquier ejemplo, hace unos días un amigo me dijo que estaba investigando acerca de María Luisa, la China Mendoza. Y dije, bueno, a ver, ¿qué tengo de la China Mendoza? Y había un montón de entrevistas, no sé si 50 o cuántas, pero de pronto empecé a escucharla y para mí fue hasta conmovedor escuchar a la China Mendoza hablar deprisa, carrereándose, porque casi dando la impresión de que el tiempo se acaba, de que ella tenía que hacer muchas cosas, que ella tenía que ponerse a escribir y haciendo una serie de remembranzas del México de los años 40, de su infancia, de su juventud, de Guanajuato, pero sobre todo de la importancia de buscar las palabras precisas, de tener un léxico florido, de dedicarse, de ese amor que él tenía a los diccionarios ella. Pues me conmovió escuchar a la China Mendoza, porque la China Mendoza ya no está, ya murió, y Sí, sí. poder escuchar esas voces, pues es fantástico. Y así yo tengo la costumbre de ponerme a buscar algo y mientras hago cosas aquí estar escuchando.
Entonces el otro día puse a uno de mis ídolos, tenemos aquí una colección de cientos de documentos del bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Eh, Ahora sí lo puedo decir con toda certeza, que y como, siguiendo la voz de un amigo muy admirado que es Teodoro Rentería, que es el director fundador del IMER, que nos mandó una carta diciéndome que el bachiller Gálvez y Fuentes ha sido el comunicador más importante que ha tenido México. Ahora lo puedo yo suscribir con toda certeza. Entonces puse un programa del bachiller, tenemos su colección aquí en la Fonoteca. Puse una de sus programas y tenía un programa que se llamaba Donde menos lo espere, y entonces un locutor decía, ¿dónde está el bachiller? Donde menos lo espere. Hasta allá con el bachiller van los micrófonos del XCW, y entonces ya viene la publicidad y se oye la voz del bachiller contemplando la noche, se oyen unos perros ladrando en los grillos, y el bachiller contempla la noche y dice, ¿se ha puesto usted a preguntar cuántas estrellas hay, cuántas galaxias, hasta dónde llega el universo? Y dice, estamos nosotros en Tonancintla, en el observatorio de Tonancintla. Entonces entra al observatorio, entrevista a los astrónomos y entrevista a Guillermo Haro, el director, el esposo de Elena Poniatowska, en 1957. Entonces, pues es una puerta a otro tiempo. El bachiller fue un hombre fantástico. Así, cada día, cada noche, yo me entero de algo nuevo gracias a la Fonoteca Nacional. Claro. O sea, y aparte del privilegio de estar aquí, el privilegio de tener tiempo para oír cosas de la Fonoteca. Exacto, hacer lo que más te gusta, escribir, estar organizando ahí en la oficina, haciendo cosas y estar oyendo y estar atento. Es el mismo bachiller que te presenta el audio tan discutido de Frida Kahlo. Ah, sí, pues sí, tan discutido, pero debería discutirse más porque quedó la discusión a la mitad. Sí, naturalmente él es el que tenía, no en su colección, él entregó a Televisa un programa de homenaje a Diego Rivera. Ajá. Y entonces él dice ahí, naturalmente, él nunca entrevistaba actores, él siempre entrevistaba a la persona. Bueno, imagínate que tenemos un programa de él en Acapulco diciendo, vamos a hablar de la comunicación en el mundo de hoy. Y para eso tenemos aquí de invitado a Humberto Eco y a McLuhan. Entonces, nada menos que las dos celebridades del mundo hablando de la comunicación. Dice, para hablar de literatura, hoy tenemos aquí a Salvador Elizondo, a Juan García Ponce y a Jorge Luis Borges. O sea, ese era el nivel del bachiller, no estaba, nunca inventaba nada. Y entonces, en esa cinta de 1957, él hace un homenaje a Diego Rivera, lo presenta a Diego Rivera cantando en una fiesta que organizó el Indio Fernández aquí atrás, en su casa, y en la cual estuvo el bachiller grabando. Está entrevistando al doctor Atl, y entonces le dice, platíquenos de Diego Rivera, y después va a la SEP y entrevista a un señor que estuvo en los momentos en que Diego pintó sus murales en la SEP, y le dice, señor, ¿cómo era Diego? ¿Cómo llegaba a trabajar? Después va a entrevistar a la esposa de Diego Rivera, Lupe Marín, y después da la voz, dice, ya naturalmente en 57 había muerto Frida Kahlo, sí. Pone la voz de Frida Kahlo leyendo a Diego Rivera y dice, esta voz que ya no existe, la voz de Frida Kahlo, nos lleva a conocer al pintor. Entonces, ¿cuál es el sentido de decir que no es la voz de Frida Kahlo, no? Pero eso apareció en la colección del XCW. Ya, fíjate. Entonces, naturalmente el bachiller fue un hombre, él decía, mis programas no tienen guión, yo salgo con mi grabadora portátil. Es la primera persona que tuvo una grabadora portátil en México. Decía, yo salgo con mi grabadora y la realidad me presenta cosas, yo pongo el micrófono, entrevisto a la gente, no tengo guión. Entonces, esa es la cuestión. Bueno, y ahí estaba el audio de esta voz de Frida Kahlo. Si tú quieres decirle, bueno, supuesta voz, pero el bachiller dice, ¿y por qué le creemos todos sus invitados? Entrevistó a Agustín Lara, a Alfonso Reyes. Bueno, allí en la colección del bachiller Gálvez y Fuentes salió también la voz de Javier Villaurrutia. Entonces, los únicos 39 segundos que tenemos con la voz de Villaurrutia aparecieron en la colección del bachiller. Los también poquitos segundos
que tenemos con la voz del doctor Enrique González Martínez aparecieron en la fonoteca, en la colección del bachiller. Entonces, pues no hay motivo para decir que no se trata de la voz de Frida. Bueno, yo creo que se tiene que discutir más, pero yo personalmente pienso que, y cada vez con mayor fundamento, que se trata de la voz de Frida. Pues fíjate, una voz muy, muy dulce, ¿verdad? Mm, Lo porque mismo además, enigmática como era ella. mandé, Dulce, pero a la vez enigmática como era ella. pues tanto tiempo que llevamos buscando, investigando la voz de Frida Kahlo, y resulta que al mero final todavía hay un enigma más, porque el bachiller dice esta voz que ya no existe, la voz de Frida Kahlo, pero pues lo dice con cierta ambigüedad como para que la gente diga, ay, bueno, quién sabe si es, no es. Sobre todo porque hay un prejuicio, que Frida Kahlo tenía otro tipo de voz, pero si tú escuchas a los testimonios de las personas que la conocieron, te dicen, Frida tenía una voz muy dulce, muy melodiosa, o sea, Sí. no era una voz grave para nada. Lo que pasa, y eso algún periodista hizo una entrevista en alguno, no recuerdo si fue La Crónica o Milenio, un periodista que me buscó me decía que había entrevistado a un especialista en estudios de género y que esta persona le había dicho, mira, lo que pasa es que como no hay voz de Frida Kahlo, la gente se la supone y Ajá. entonces la llena con el prejuicio, un prejuicio que dice que toda mujer exitosa a fuerzas debe tener un atributo masculino, por ejemplo, la voz, ¿no? Entonces, ¿qué cosa más sencilla que ponerle a Frida Kahlo una voz grave? Porque pues, es un atributo masculino, ¿no? Exacto, exacto, sí, se pareciera. Y hablando del edificio que dices, bueno, de que tienes ahí, estás en Coyoacán y hay edificios maravillosos y empezando pues donde estás tú, ¿no? Que es la Casa Alvarado o la Sí, Casa de las Caracas, ajá. pero también tienes ahí a la Casa de Lidio Fernández, y esta casa donde están ustedes, pues bueno, tiene también su propia historia, ¿no? Y Se dice que, ya no hay casa, pero aquí vivió Salvador Novo enfrente, ajá, en la esquina. ¿no? El río un poquito más para allá. Y lo mismo el Museo de la Acuarela, que también tiene una casa Bien increíble, sí. increíble, increíble, ¿no? Eso vivió una El, arquitecta, Ca- el Rey Carol vivió aquí enfrentito también. exacto, fíjate, imagínate todos esos personajes en esa época, pero la misma casa tiene una historia donde se dice que se hizo la primera enciclopedia de México, ¿no? No tanto la primera enciclopedia, pero mira, no, yo no la tengo aquí, que la debería tener, está allá abajo. Ah, Pero la Enciclopedia de México, que hizo José Rogelio Álvarez, sé que la hicieron aquí. Es la que tiene la viborita en el lomo, en la ajá, que participaron tantas personas. Yo creo que, no sé si no, bueno, creo que haya participado, pero sí me acuerdo que Juan S. Garrido, el gran compositor, que por estos días cumple años, ya, muchos años, Juan S. Garrido, compositor chileno, él hizo algunas entradas para esa enciclopedia y mi maestro Huberto Batis nos contó que él hacía algunas entradas para esa enciclopedia. Nos dijo de varias, pero nos dijo que él se sentía muy contento de haber hecho la entrada de Glorieta, la palabra Glorieta, de las ah, Glorietas de México, la había hecho él, nos decía. Esa se hizo aquí fue la casa de la familia Miller, una familia que yo no sé nada de la familia Miller, pero sé que fue una familia que viajó mucho y que trajo muchas plantas de las cuales ahora tenemos aquí especímenes en la Fonoteca Nacional. Pero también aquí vivió Celia Nuttall, que fue una arqueóloga muy importante, ajá, que escribió un códice que se encuentra en Inglaterra, que es el Códice Nuttall, que después estudió también Alfonso Caso. Y bueno, sí, según yo está en Inglaterra ese códice. Aquí, ella viviendo aquí, Salvador Novo dice que a Celia Nuttall le vendieron la idea de que aquí había vivido Pedro de Alvarado. Es ajá. una leyenda. Aunque ella hizo estudios aquí, descubrió que sí había cimientos de una casa del siglo XVI, pues ha sido más bien una leyenda, ahora sí que de la colonia, que aquí vivió Pedro Pedro de de Alvarado. Alvarado. Es Aquel famoso, el que ahora le damos la calle de Puente de Alvarado, ¿no? Por aquel puente que... Sí, y bueno, realmente porque esta calle, pues tiene también la fama de ser la primera calle de la Ciudad de México, moderna,
porque cuando cayó, se destruyó la ciudad de allá del norte, del centro, la ciudad de Ajá. Tenochtitlan, Cortés se instaló en el sur, en Coyoacán, y le dio permiso a los conquistadores que ellos hicieran casa sobre esto que se llamó Calle Real, que termina en donde está pues, la casa de Cortés, que es ahora la alcaldía. Que también dicen que ahí es un mito, en que en realidad no vivió Cortés, se supone. No está como bien establecido, bien dicho ahí. No Yo hay no todavía vi documentos. nada de eso, pero también alguna vez leí en alguna de las biografías, ya no sé si de Cortés o de la Malinche, que sería en ese lugar donde se hizo el tormento de Cuauhtémoc. Exacto, exacto, eso se cuenta. Oye, y la fonoteca hoy en día ya está abierto con aquello del semáforo verde y demás. Sí, bueno, yo ya no sé qué tonalidad de verde estamos, pero aquí en la fonoteca estamos en una tonalidad de verde en la que ya estamos ahorita, ya abriendo al público, ya hoy se abrió el jardín sonoro, ya está abierta la audioteca para que venga la gente a consultar, ya tenemos gente que viene a consultar. Ahorita que subía yo a la oficina, había una visita guiada de turistas, pasa el cochecito, el turibús y en los micrófonos que pasan los turistas. En fin, es un lugar que ya está muy visitado desde el primer día. Sí, exacto. Pues bueno, ya sabemos que tienes ahí un acervo, pero bastante grande, ¿no? Grande, que dices ahorita, pues todavía no te termina como de contar bien, pero es extenso como para que cualquiera que pueda ir, de verdad es que la va a pasar genial. Sí, bueno, uno viene a la audioteca y puede ya no pararse nunca jamás, porque se puede quedar uno a escuchar años enteros de música, de canciones, es que bueno, nada más describir el acervo de la fonoteca es casi imposible, pero si tú me dices un tema, yo te digo si hay o no hay. Si tú me dices algo que te interese, yo te digo si hay o no hay, pero pues es casi imposible que no haya, porque Historia de México tenemos las voces de los historiadores Sí. hablando de Historia de México. Tenemos las conferencias de Salvador Novo, tenemos las conferencias de Miguel León Portilla, tenemos las conferencias de O'Gorman, tenemos, bueno, hace tiempo la hija de Miguel León Portilla me dijo, mira, sería muy bonito saber si existe la voz del padre Garibay, a quien tanto admiró León Portilla. Y yo sabía que no la teníamos, pero claro que siempre salen cosas nuevas. Y hace poco busqué y ya tenemos la voz del padre Garibay, pero lo más asombroso es que lo tenemos oficiando misa. Y así es muy bonito, digo, saber que existe la voz del padre Garibay, pero tenemos más cosas, porque por ejemplo, yo le estaba buscando a José Revueltas, tenemos muchas conferencias de José Revueltas. Yo ayer estaba platicando de un querido amigo mío que yo como extraño, Enrique González Rojo, a quien considero también pues un maestro mío. Tenemos sus clases de filosofía que transmitía por Radio UNAM, pero tenemos cientos. Y tenemos los programas de Ricardo Guerra, el esposo de Rosario Castellanos, quien también tenemos cientos de programas de él hablando de filosofía. Entonces, el tema que tú me digas está en la Fonoteca Nacional. Y la Yo fonoteca como tal también. tengo una ansiedad de saber que no voy a vivir lo suficiente como para escuchar todos los días. Sí, claro. Y también tienes, por ejemplo, sonidos, voces de estas. En la crónica se comenta mucho, bueno, por ejemplo, de los antiguos oficios, ¿no? Pero estas voces como no tan solo el globero, el velador o el silbido de los camotes, por ejemplo, pero había uno que vendía pájaros, ¿no? Que era el pajarero, Los el soldador, chichicuilotes, no sé si los esto lo chichicuilotes. tengas. Fíjate que no sé, y hace tiempo un amigo me dijo que él había tocado escuchar la voz de los chichicuilotes, pero Ese, yo ese no me lo sé como, chichicuilotitos vivos, hasta me lo chichicuilotitos vivos que pero vendo. tenía un cantarito muy especial. Ajá, Y ese amigo me lo dijo. Si ajá. no está aquí, voy a tener que grabar a mi amigo porque él sí, es un cantarito que ahorita ya no me acuerdo cómo me lo dijo, pero tengo que buscar. Exacto, eso te digo porque también por ahí me lo dijo en alguna ocasión mi mamá, la de chichiculetitos vivos. Eso es lo que quisiera. Y Ándale. aquellos soldadores
que existían porque las cubetas eran metálicas, ¿no? Y tenían como una soldadura de plomo en frío, que también tenían ahí su propio cantar para que se componían cubetas y todo este tipo de cosas que eran los famosos soldadores. Sí. Bueno, todo eso de los pregones, no sé si esté grabado, puede ser que ya más modernamente, de manera más moderna, pues sí, ya tenemos el de los tamales y el de esas cosas sí las El tenemos, de pero fierro viejo que vendan. viejo, todo eso sí lo tenemos, pero de manera antigua, pues quién sabe, no sé si alguien los habrá documentado, pero digo, es que es cuestión de ponerse a escuchar, tener la profesión de la escucha, pero por ejemplo, allí en la XCB, en la calle del Buen Tono, en los años 30, pues vendían flores, había las muchas señoras que se ponían a vender flores, y aunque no conocemos el pregón en general, en realidad cómo sonaba, hay una canción que tenemos grabada que se llama Flores, así, que en donde Rafael Hernández, el jibarito, cuenta cómo, dice, muy cerquita del Buen Tono, por la calle de Dolores, se escuchan pregonar muy claro las vendedoras de flores. Entonces hace una recreación de las floristas que vendían ahí su mercancía. Entonces, bueno, uno puede buscar por muchos lados. Igual y Busca si se le pone atención, cosas. igual y si se le pone atención a las canciones de Chava Flores, seguramente por ahí debe tener algún otro pregonero. A lo mejor, sí, quizás sí. Bueno, es un tema bonito ese, porque son sonidos de la Ciudad de México antiquísimos, porque ya sabes, desde los mexicanos pintados por sí mismos, eh, ves los dibujos del aguador, del plachiquero, de no sé qué, todos los que andaban por la ciudad, y todos decían algo. Y pues no sé desde cuándo se habrán comenzado a grabar. Sí, yo Pero por seguro. ejemplo, tenemos un disco que se llama Los Silbidos en la Ciudad de México y cuenta cómo la ciudad ha chiflado. Entonces hay muchos testimonios en ese sentido, es muy bonito también. Habría que irlo. Tengo que ir para allá. Oye, y pues yo sé que a ti te gusta entre escribir y leer y la música y la radio. También haces otro libro que es para la XCW, ¿no? Los 70 años en el aire. Pues fue un libro que es como una especie de ensoñación, porque a mí me dijeron que si quería escribir ese libro y dije, sí, 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 sí. Entonces ya no solté yo ese libro hasta que lo pude escribir. Me dijeron, bueno, si quieres escribir ese libro, de hoy para mañana tráenos un capítulo hecho y el índice de todo el libro. Me fui a mi casa a escribir y a hacer mi índice y gustó, el XW gustó, encargaron el libro y yo lo que hice fue que me encerré como 3 meses y medio, algo así, a escribir, pero pues ya no investigar. Yo me hice de una caja, tenía libros y fotocopias, no sé qué, pero sobre todo había conocido a mucha gente que había estado en el XW que me había contado cosas. Y yo me puse a pues, escribir como en una especie de ensoñación así, ¡pum! Lo que me acordaba, a pegar anécdotas, a contar cosas, en fin, a imaginarme. Me acordé de cosas que me había contado y regalado mi amigo Héctor Madera Ferrón, que fue un locutor Otro por locutor. muchos años, y que él me dijo, un día me dijo, mira, yo voy a hacer un viaje muy largo, no, no es cierto, me dijo, me voy a cambiar, algo así. Ya no me acuerdo qué me dijo exactamente, pero me dijo, te quiero regalar unas cosas que tengo aquí porque si no, no, ¿para qué las quiero yo? Son unas cosas que no me van a servir porque me tengo que cambiar y no sé qué. Y me regaló un montón de cosas que tenían que ver con la radio. Y ahí había, pues me enteré de historias, porque por ejemplo, estaba el libro de la hora del aficionado, que yo jamás lo volví a ver, ese libro, ese me lo prestó. Y yo lo fotocopié, me acuerdo, que era la historia de don Lencho, que era el conductor de la hora del aficionado, y él contaba en ese librito cómo era la hora del aficionado, y me enteré cómo era. También ahí que Este, empezó Héctor Martínez Serrano yo creo que sí, creo que en el cochinito y en en el el cochinito, él estaba en el cochinito, pero también sí, era como la voz en off de algunos programas. sí, sí, claro, él decía, haga de su casa un hogar con muebles de Lerdo leer. chiquito. Él decía eso. Sí, Aquí tenemos montones de jingles y canciones y corridos así, canciones de publicidad, tenemos
montones, montones. Y entonces, bueno, ahorita que dices de él, él una vez me habló, Héctor Martínez Serrano, hace años, pero me habló porque me quería conocer, me dijo, ven, te invito porque quiero platicar contigo. Y me invitó a su oficina y estuvimos toda una mañana platicando, muy, muy a gusto. Me dio consejos, en fin, yo tenía un programa de radio, se portó muy generoso conmigo y ya no lo volví a ver, fíjate, ya que me dices del Héctor Martínez Serrano, pues un señor que estuvo muchos, muchos años en la radio. Yo creo que aquí tenemos muchísimo de él, un señor muy dedicado, ¿no? Sí, Como escucho la voz de él y es como la voz de la radio de antes, tenía un estilo de locución, ¿no? Así. Y yo, bueno, del XCW, pues no sé, fui a visitar a Amparo Montes, no, a cantidad de gente, a muchísima. Lupita Palomera me contó cosas, don Fernando Fernández, pues así, pero pues no sé, es un libro que yo me sentí a escribir porque era ya urgente. Yo ahora si lo volviera a escribir, pues sí, tendría que subsanar muchas cosas, ¿no? Y de hecho yo creo que debo de escribir muchas cosas para aumentar eso. Yo creo que, por ejemplo, estoy en deuda con el bachiller Gálvez y Fuentes, pero no creo que nada más yo. Yo pienso que México entero está en deuda con el bachiller Gálvez y Fuentes, porque es un señor del cual todos deberíamos saber quién es, pero desafortunadamente el hecho de que él se haya dedicado a la radio, que es un medio tan aparentemente evanescente, pues nos haya impedido saber más de él. Lo que pasa es que uno piensa que la radio se pierde, pero la realidad es que las radiodifusoras tenían sus acervos guardados. sí, Hasta que empezó a existir la Fonoteca Nacional, existió la oportunidad de que esos acervos tuvieran una salida pública. Entonces, ahorita la gente puede venir aquí a la audioteca y escuchar la XCW, Radio UNAM, Radio Educación, de otros años, venir a escuchar la programación de los años 60, de los años 50, porque existe en la Fonoteca Nacional. Lo que pasa es que cuando yo escribí la XCW, pues yo pensé que ya todo eso no existía, que existía en la W, pero que quién sabe que tenía. La propia XW no me dijo, tenemos tal y cual cosa, a escuchar, porque los propios locutores tampoco sabían mucho, porque no tenía una organización como para la consulta, ¿no? exacto. Y aparte de estos tiempos, por ejemplo, hoy la tecnología, pues te hace como que todo este acervo, esta información, se reduzca al mínimo y lo grabes en otro tipo de, o sea, en unas USBs o los discos duros donde cabe mucho mayor información. Pero se ha perdido mucho acervo porque eran unos carretes o grandes cassettes y alguna sí se ha perdido por ahí, por el camino, ¿no? Bueno, naturalmente, porque las cintas son muy frágiles, pero aquí a la fonoteca llegaron cerca de 150,000 cintas, que es mucho. Lo Sí, que se perdió en XW fue el acervo antiguo. En los ajá, años 70 se deshicieron de lo más antiguo, de los viejos discos discos instantáneos que les llamaban, que eran hechos de aluminio y laca. Esos se perdieron, en fin, lo primero del XW ya no está. Entonces, a mí me dijeron algunos ingenieros del XW, gente de antes que decían, híjole, no llorábamos de ver que todo eso se fue, se perdió, se fue a la basura, y muchos ingenieros rescataron discos, gente, pero por ejemplo, hay una voz, el otro estaba viendo que está la voz de Pura Córdoba. Pura Córdoba fue la muchacha joven de siempre tuvo hasta ya grande, tuvo una voz de jovencita, encantadora. Ella fue la iniciadora de los radioteatros, después hizo radionovelas, una actriz siempre muy presente en la radio, incluso le llegaban declaraciones de amor y flores de sus admiradores, aunque ella no era nada agraciada, pero te imaginaban, imaginaban una belleza y bueno, pues ha sido legendaria la voz de Pura Córdoba. Y tú buscas y resulta que tenemos, mira, de una carrera de décadas, yo creo que tenemos 10 segundos de la voz de Pura Córdoba. Es una tristeza, ¿no? O sea, se sí, perdió la radio antigua y te tienes que imaginar. No te queda más que la imaginación para reconstruir partes de lo que fue la radio. Afortunadamente, de muchos otros locutores y actores y actrices, tenemos voces, ¿no?
Claro, que eso es la radio, ¿no? La imaginación, el cual tú creabas al personaje y te lo imaginabas. Al mismo Héctor Martínez Arano, que yo no pensaría, no me lo imaginaba así. Mucho tiempo lo oí y ahora bueno, que tuve la oportunidad de verlo, ya no me lo imaginaba así. Otra voz que, por ejemplo, siempre oí en mi infancia es la de Gutiérrez Vivó, ¿no? De José Gutiérrez Vivó dando las noticias y yo no me lo imaginaba así. O sea, siempre como que te creas otro aspecto de las personas. Yo a Gutiérrez Ribó lo oí toda la vida y todavía pienso yo que Gutiérrez Ribó ha sido el último gran fenómeno de la radio mexicana. O sea, los que están ahorita son de algún modo deudores de quien fue Gutiérrez Ribó para la radio. Yo tuve la suerte de conocerlo en Texas, ¿sí? Hace muchos años, y platiqué con él y me impresionó mucho que me platicara su historia. Y no, naturalmente no me lo imaginaba. Me costó trabajo Sí, asociar. sí, exacto, sí, exacto. Ese es como que no asocias la voz con el personaje en vivo y dices, ¿a poco él era? Y es difícil. Pero, por ejemplo, de ahí salieron otros que están ahora en otros canales, ¿no? En Excelsior está Martín y en Radio Fórmula está otro, y ellos eran muy jóvenes. Y también, pues ahora cuando oigo las voces de ellos y te remonta ese tiempo y te hace recordar a José Gutiérrez Vivo. Sí, para mí es un personaje único, muy polémico. Por ejemplo, él Sí, inició esas mesas de discusión sí, y me acuerdo de tantas personas que estuvieron con él. Estaba, bueno, personas de todas las tendencias políticas, eso lo hacía muy polémico. Él era al mismo tiempo tenía un estilo muy apasionado y sí, combativo de hablar, pero pues él yo creo que creó una conciencia entre la gente eh, porque fíjate, fue eh, como que nació la costumbre de la gente de poder tener una interlocución con el gobierno. Entonces, sí, el jefe de gobierno, bueno, en esa época que era, sí, jefe, el regente, todavía regente, iba a las mesas de Gutiérrez Vivó y respondía a preguntas de la gente, le respondía a preguntas a él. Y esa cultura cívica que despertó él, yo creo que ha despertado, digo, con muchas restricciones que existían en ese momento, ¿no? Despertó eso y hoy, que es tan natural para nosotros tener estas discusiones en los medios, eran algo en lo que él fue pionero, ¿no? Para exacto. mí es un hombre muy admirable y un hombre que abrió, yo creo que el último realmente en abrir ese gran camino de la radio, ¿no? Hay tantas personas que están en los medios, yo creo que de algún modo siguen una escuela que él inició, ¿no? Que él inició en los años 70, además, fíjate. Sí, Ya tiene exacto. años. Sí, exacto. Y así muchos, muchos. Yo lo que admiro, por ejemplo, en esta labor que haces, tienes muchos amigos. Eso sí también, digo, ya sea que te los presente alguien o no, ahí, eso yo creo que también la riqueza que tienes, Pavel, de que mucha gente te conoce, mucha gente te pide sonidos, música, cosas, todo esto, porque siempre tienes esa amabilidad, de ese buen trato, esa empatía con la gente, y de verdad que yo te lo agradezco por todo este tiempo y esta plática. Pues mira, te quiero decir nada más que yo lo que agradezco es que de todas estas personas, todos esos amigos, yo aprendo, porque siempre cada persona que viene con un tema que quiere compartir o sabe o conocerse en la fonoteca y platicamos de muchas cosas. Entonces, eso es una manera de compartir, es el pretexto para compartir tantas cosas, ¿no? Entonces, yo Exacto. aprendo, viene gente que me ha hablado, no sé, ahí no sé, te puedo decir mil temas, fundamentalmente de música, Sí, fundamentalmente bueno, no, te voy a decir que, por ejemplo, es que de verdad, hace 2 años, no, ya tres, bueno, no importa, en 2019 tuvimos aquí un encuentro académico en el que aprendí muchísimo, estuve viendo las mesas, todo eso, de los sonidos que hay en el México de hoy, lo que es documentar el sonido, documentar los sonidos del universo, documentar los sonidos de los insectos, documentar el paisaje
sonoro de México que, ay, bueno, que es terrible, pero en tantos años ha sido en regiones del país el sonido de la violencia, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí, eso es una cosa que, bueno, que existe, ¿no? Y que ese tipo de documentación, abrir los oídos a la realidad, puede ser muy placentero y muy doloroso, ¿no? Y sí, bueno, eso lo aprende uno de tanta gente, ¿no? Es decir, vienen aquí, puedes grabar el sonido de la nieve, ¿cómo se graba ese sonido? ¿Cómo reconstruyes un sonido de algo que no escuchaste? ¿Cómo creas un sonido de algo que no existe? Pues son preguntas que existen en las inquietudes, así digamos, hasta filosóficas de las implicaciones del sonido. Cuando ahorita me dijiste de Frida, yo decía, bueno, ¿cómo le haces tú para saber cómo, cómo hablaba? Luego, si tú te puedes acordar de una voz de alguien que escuchaste hace 60 años, si tú te puedes, si antes de que existiera el sonido grabado, ajá, tú no sabías cómo hablabas porque no te habías escuchado. Entonces, una serie de reflexiones que se hacen en torno al sonido, este, salen a partir de esta tecnología, pues la verdad nueva, porque en la sí, historia de la humanidad, la conciencia de que puede reproducir una voz es prácticamente de ayer. Entonces, es algo nuevo, pero pensar que la historia en general ha sido muda también es muy impresionante. A pantalla, de pronto darte cuenta que no sabes cómo hablaba Marx, ¿no? Cómo ajá, hablaba, cuál era el acento de él, cómo hablaba, qué entonación tenía, cómo hablaba, bueno, cómo hablaba Platón. Tuvo que haber hablado de algún modo, pues su conocimiento se basó en la conversación, también en la de Sócrates, hablaban de algún modo, pero no exacto, tenemos acceso a todo eso. sí, Entonces, yo creo que es inapreciable el medio del sonido para el conocimiento. claro, claro. Y aparte de que ahorita, por ejemplo, esto se queda grabado y se queda pues en alguna plataforma y se queda ahí, pues las veces que lo vean, ¿no? Y antes pues esto ni cómo, no existía nada, Claro. nada. Guillermo Prieto, yo ya lo he platicado, fue el primer mexicano célebre en grabar su voz en 1878 y le dieron una copia. ¿Dónde está lo que él grabó? No lo sabemos, pero hoy si encontráramos esa, esa papelito de estaño, hojita de estaño que le dieron, lo podemos escanear y extraer el sonido. También Ah, se grabó la voz de Ángela Peralta. ¿Dónde está eso? No sabemos, uy, 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 pero uy. sabemos que existió esas grabaciones de Guillermo Prieto y de Ángela Peralta. Ya, ya, ya. En Alemania sí lograron encontrar la voz de Bismarck, pero nosotros no tenemos voces del siglo XIX, tenemos de de un pueblo wixárika de Jalisco, tenemos grabaciones de 1898, pero realmente nuestro sonido grabado empieza aquí ya grabado en México en 1901. Hace Uh, poco tuvimos la donación de unos cilindros de 1901 que están aquí en la Fonoteca Nacional y ahora es nuestro cometido digitalizarlos. exacto. Es eso. Voy a estar por ahí muy pronto, Pavel, de verdad, porque sí me encantaría conocer todos estos sonidos y todas estas grabaciones. Por hoy, Claro, pues te agradezco esta entrevista, de verdad, que siempre tengo que platicar contigo, es un riquísimo en cuanto a lo que aprendes, y pues bueno, yo creo que todo el día estaríamos platicando, pero te dejo seguir trabajando. bueno, muchísimas gracias. Gracias, Pavel, y yo te agradezco tu tiempo, y aparte también te agradezco mucho porque sigues a Crónicas de Banqueta. No, muchísimas gracias, gracias a ti. Gracias, y pues bueno, nosotros nos despedimos, amigos, para el próximo jueves con un programa más de Crónicas de Banqueta presenta. Nos vemos. Gracias, Pavel. Hasta luego. Hasta luego.